El pulso geopolítico mundial se acelera con una serie de movimientos inesperados. De repente, Polonia, un actor clave en el flanco este de Europa, se encuentra en el epicentro de decisiones que sacuden la cohesión continental. ¿Estamos al borde de un nuevo orden o solo es el preludio de una mayor fractura? Pregunta importante. Queremos saber de dónde nos ves. Escribe en los comentarios tu país y ciudad. Tu participación nos ayuda a entender mejor nuestra audiencia global. La invitación de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, a Karol Nawrocki de Polonia como observador en la cumbre del G20 en Miami es el primer gran giro. Esta cumbre se celebrará en un club de golf propiedad del propio Trump. Mientras tanto, la participación de Rusia, un miembro pleno, queda en el aire. Trump hasta sugirió que Putin y Xi Jinping quizás solo asistan como observadores. Esta situación desata acusaciones de beneficio financiero personal para Trump. Además, cambia la retórica de Trump hacia la India, pasando de criticar su pérdida ante China a enfatizar buenas relaciones con el primer ministro Modi, pese a la compra de petróleo ruso por parte de la India. Otro punto de tensión surgió con Sudáfrica. Trump se negó a asistir a la cumbre de noviembre en ese país. ¿La razón? Acusaciones de genocidio de africáneres blancos, enviando en su lugar a su vicepresidente. Sudáfrica, por su parte, pospuso las maniobras navales MOSI 3 con Rusia y China para evitar controversias durante su presidencia del G20. Un quiebre significativo se produjo cuando Trump instó a Europa a cesar las compras de crudo ruso. Denunció además la hipocresía europea de financiar la agresión en la nación en el este. Se estima que la Unión Europea pagó en 2024 la asombrosa suma de 22.000 millones de euros a Rusia por combustibles fósiles. Un dato que choca directamente con los 19.000 millones de euros de apoyo financiero que ha proporcionado al país en conflicto. ¿Cómo es posible que Europa gaste más en energía rusa que en la ayuda a la nación atacada? Es una pregunta que se cierne sobre el futuro de las alianzas. Tras la visita de Nawrocki a Washington, se encendió una disputa con el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski. Sikorski defendió a un periodista polaco criticado por Trump. Nawrocki no se guardó nada, acusando a Sikorski de tomarse selfies y pidiéndole una conversación seria sobre la preocupante situación de la diplomacia polaca. La tensión era palpable. Sikorski replicó insinuando que Nawrocki tenía delirios de grandeza. Por otro lado, el presidente del país bajo asedio, Volodymyr Zelensky, propuso Kiev para un encuentro con Putin, rechazando Moscú. Reiteró, no puedo ir a Moscú cuando mi país es atacado con misiles cada día. No puedo ir a la capital de ese terrorista. Trump prometió organizar esa reunión, pero Zelensky lo acusa de jugar con el tiempo. La prensa alemana, específicamente el Berliner Zeitung, ya predice tensiones con Polonia. Ven el éxito de Nawrocki en Washington como un refuerzo a su postura antialemana, particularmente en el tema de las reparaciones de guerra. Temen que, animado por Trump, Nawrocki se oponga aún más al gobierno de Tusk. Mientras tanto, Bielorrusia eleva las stakes. La televisión bielorrusa mostró el arresto de Grzegorz K., un fraile carmelita polaco de 26 años, acusado de espionaje. Minsk alegó que buscaba información sobre las maniobras militares Zapad. Varsovia, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Servicios Especiales, calificó esto de provocación. Negaron rotundamente el uso de religiosos para espionaje, presentando incluso un análisis labial que, aseguran, demuestra que el fraile dijo no, en lugar de sí, a una pregunta clave. Ayúdanos a crecer. Escribe en los comentarios tu ciudad, tu país y la hora actual. Tu apoyo es fundamental. Todo esto nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué es importante ahora? El conflicto en la nación en el este no es el único frente abierto. Es apenas una pieza en un tablero mucho más complejo. La estrategia de divide y vencerás de Trump, al empoderar a figuras nacionalistas como Nawrocki, fractura la cohesión europea. La UE se vuelve de pronto más vulnerable. Se expone a influencias externas y a conflictos internos.
Esto podría llevar a una desintegración mayor, a una pérdida de influencia política global que afectaría a todos. Imaginen una Europa debilitada, incapaz de actuar unida. ¿Se dan cuenta del peligro? Las demandas polacas de reparaciones de guerra, avivadas por Nawrocki, amenazan con una crisis diplomática entre dos aliados clave de la OTAN. Esta situación socava la unidad en el flanco este. Rusia es la gran beneficiaria de esta división. Si Europa persiste en la compra de combustibles rusos, la guerra continuará. El régimen de Putin seguirá fortaleciéndose. El sufrimiento y la inestabilidad se extenderán por la región. La falta de una solución negociada, la ambigüedad de las promesas de paz de Trump y el aparente juego de tiempo de Putin podrían llevar a la nación en disputa a un agotamiento militar y económico, aumentando su dependencia. Tenemos que preguntarnos, ¿qué tema deberíamos verificar en nuestro próximo episodio? Díganos un reclamo o un número que le interese. Su contribución es valiosa. Detrás de cada narrativa oficial siempre hay otra historia. Mariusz Marszałkowski, experto de Defense 24, señala la hipocresía de Europa. Según él, el viejo continente sigue comprando petróleo ruso a través de intermediarios como Turquía e India, o mediante productos refinados. ¿Y qué pasa con el gas natural licuado ruso? No hay sanciones para el GLP. El mismo experto sugiere un detalle inquietante. Las empresas estadounidenses se están beneficiando del bloqueo de la energía rusa en Europa. Venden gas mucho más caro. Lo hacen bajo el pretexto de castigar a Rusia. ¿No les parece irónico que se castigue a un lado? Mientras otro se llena el bolsillo, la prensa alemana, a través del Berliner Zeitung, interpreta la cercanía de Trump con Nawrocki como una estrategia de divide y vencerás para debilitar el centro de la Unión Europea y sus relaciones con Washington. Parece que no todos en Europa ven con buenos ojos esta aproximación, pero ¿es una conspiración o una realidad innegable? Expertos rusos, por su parte, se ríen de los plazos de paz de Trump. Consideran sus promesas como vacías, sin consecuencias. Mientras tanto, Sikorski, el ministro polaco, minimiza la visita de Nawrocki a Washington. Sugiere que no tuvo gran repercusión en Estados Unidos. Estas versiones alternativas siembran la duda. La hipocresía energética europea, el fraile espía polaco como farsa, los negocios. De Trump con el G20, ¿hay una verdadera razón detrás de la postura de Trump? ¿O es una máscara para sus intereses personales? ¿Quién se beneficia realmente? Las grandes corporaciones energéticas estadounidenses están sacando provecho a costa de los europeos. La detención del religioso polaco en Bielorrusia no es solo un incidente aislado. Podría ser una burda provocación del régimen de Lukashenko. Busca desestabilizar la región. Busca justificar nuevas represiones. ¿Es una táctica coordinada entre Rusia y Bielorrusia para presionar a Polonia? Es una hipótesis que enciende la hoguera de la polarización. La elección del club de golf de Trump para el G20 levanta sospechas. ¿Es la diplomacia solo una fachada para sus negocios personales? Un líder mundial usando un evento de esta magnitud para enriquecerse. ¿Es indignante o solo negocios? ¿Quién tiene la razón en todo esto? ¿Realmente Trump busca la paz o solo una victoria política para su propio beneficio? Su preocupación por la pérdida de India ante China revela un interés geoestratégico que va más allá de cualquier anhelo de paz. ¿Y Europa? ¿Es su retórica de apoyo a la nación bajo conflicto una mera excusa para justificar costosas compras de energía a Estados Unidos? ¿O hay una búsqueda genuina de alternativas que no financien a Putin? La doble vara es evidente y dolorosa. Alemania, por su parte, tiembla ante Nawrocki. Sus exigencias de reparaciones revelan una profunda inquietud por perder influencia en la Unión Europea. Quieren unidad, pero su historia los persigue. ¿Es su miedo justificado? La historia del conflicto entre Nawrocki y Sikorski no es solo una disputa personal. Es una lucha de poder interna. Debilita a Polonia frente a enemigos externos.
O tal vez los ataques de Nauroki son una forma de posicionarse contra un diplomático débil. Es la batalla por el alma de Polonia. Es la lucha entre un patriota fuerte y un globalista vendido. Si fueras asesor de un líder en esta situación, ¿qué le dirías que haga en los próximos 90 días? Da solo un paso concreto. Para entender el presente, hay que mirar el pasado. La Guerra Fría, el telón de acero, la división de Europa entre este y oeste. Esa historia sigue resonando hoy. El fortalecimiento de la OTAN en el flanco este con Polonia no es más que una continuación de esa dinámica. Las demandas polacas de reparaciones de guerra a Alemania. Un capítulo no resuelto, una herida abierta. La integración de Polonia en la OTAN y la Unión Europea cambió el equilibrio de poder en Europa. Generó tensiones con Rusia. Aumentó la interdependencia con Estados Unidos. ¿Estamos repitiendo los mismos errores? Las crisis energéticas previas, en los 72.000, nos recuerdan algo. Europa depende del gas y petróleo ruso. Es una vulnerabilidad histórica. Influyó en decisiones políticas y económicas. Y ahora, la doctrina America First de Trump prioriza los intereses estadounidenses por encima de los acuerdos multilaterales. Es un eco de su primera presidencia. Un factor disruptivo más. La invasión a gran escala que comenzó hace 2 años fue el catalizador. Reconfiguró alianzas y defensas. Las sanciones occidentales a Rusia, críticas severas. ¿Son suficientes? ¿Son hipócritas? Lo que es innegable es que son el marco de presión contra Moscú. Países como Polonia han incrementado drásticamente su gasto militar. Su cooperación con Estados Unidos es enorme. Lo hacen en respuesta a la amenaza rusa. Y no olviden a los BRICS. La creciente influencia de bloques alternativos. Rusia y China con un rol clave. Sudáfrica tomando decisiones. Todo esto afecta al tablero global. Si Trump gana las elecciones de 2024, sus políticas de fragmentación y America First se profundizarán. Consecuencias impredecibles para Europa. ¿Están preparados? Estamos en un mundo multipolar. Potencias como China e India. Un papel más importante. La influencia estadounidense. ¿Está siendo desafiada? Esto afecta la postura de Trump hacia la India, por ejemplo. En muchos países occidentales hay una creciente polarización política. El resurgimiento de movimientos nacionalistas y conservadores. Chocan con las élites globalistas. El conflicto entre Nauroki y Sikorsky. Un ejemplo de esta tendencia. La detención del espía polaco en Bielorrusia. Un ejemplo claro de guerra híbrida. Desinformación. Narrativas manipuladas. Es el pan de cada día en el actual conflicto. Las consecuencias son escalofriantes. El peor escenario es apocalíptico. La Unión Europea se desintegra por las divisiones impulsadas por Estados Unidos. Por el conflicto interno, Polonia se aísla, sin apoyo europeo ni estadounidense. Rusia, libre de sanciones, consolida su poder. Incluso avanza hacia el oeste. La guerra en la nación vecina se intensifica. Una catástrofe humanitaria. Un conflicto mundial. ¿Podría ser real? El escenario más probable es distópico. Europa sigue siendo hipócrita energéticamente. Financia a Putin. Trump mantiene una postura ambigua. Las tensiones entre Polonia y Alemania aumentan, pero sin ruptura total. Una alianza atlántica disfuncional. La guerra se estanca. Se convierte en un conflicto prolongado. Un conflicto de baja intensidad. Consecuencias económicas y sociales devastadoras. Para toda la región. Pero hay un escenario inesperado, uno sorpresivo. La detención del fraile espía polaco. Escala rápidamente. Una crisis diplomática masiva. Fuerza una fuerte intervención de la OTAN. Represalias militares o cibernéticas. Desvía la atención del conflicto principal hacia Bielorrusia, hacia el flanco oriental. ¿Estamos preparados para un conflicto así? En este juego de poder, ¿quién gana y quién pierde? Rusia, parcialmente, gana a corto plazo. Mantiene ingresos energéticos en Europa. Siembra la división. Donald Trump. Políticamente se posiciona como pacificador. Un líder fuerte.
expone la hipocresía europea, refuerza su base de votantes. Empresarialmente, si su club de golf es anfitrión, gana millones. Las empresas energéticas de Estados Unidos se benefician. Ganan cuota de mercado. Las fuerzas nacionalistas en Polonia, en Europa. El éxito de Nawrocki en Washington refuerza la narrativa nacionalista. Socava el europeísmo. ¿Quién pierde? La nación bajo asedio, la prolongación del conflicto, la financiación indirecta de Rusia, debilita su defensa, su posición negociadora, la Unión Europea, credibilidad, cohesión, socavadas por su hipocresía energética, las divisiones internas, pierde influencia global, Alemania, forzada a ceder en temas controvertidos, o enfrentar una relación hostil con Polonia, pierde influencia tradicional, la paz y la estabilidad global, amenazadas. El costo oculto de esta guerra es impactante. Europa gastó 22.000 millones de euros en combustibles rusos en 2024, más que en apoyo militar. Es una traición a la nación asediada. Trump, el pacificador, no logra unir a Putin y Zelensky. Zelensky lo acusa de jugar con el tiempo. Su solución rápida es una quimera, el fraile espía polaco en Bielorrusia. Una narrativa que mezcla religión, espionaje, manipulación. Muestra la depravación del enemigo. ¿De qué lado estás? ¿De la verdad o de la hipocresía? No más selfies, más soberanía. La verdad sobre el espía. ¿Manipulación o provocación? Trump. ¿Realista o soñador? El veredicto de Zelensky es claro. El costo oculto de la guerra. La factura de Europa a Putin. La verdad duele. Europa sigue financiando la máquina de guerra de Putin. ¿Hasta cuándo seremos cómplices? Es una pregunta que exige una respuesta. La guerra se acerca. Polonia sigue su camino. La complejidad de la situación en Europa del Este, y el papel de Polonia en particular, se ha visto magnificada por eventos históricos y recientes que a menudo se entrelazan de maneras sutiles pero poderosas. La ubicación geográfica de Polonia, en la encrucijada entre Europa Occidental y Rusia, la ha convertido históricamente en un campo de batalla y un punto estratégico de gran valor. Las invasiones, particiones y luchas por la independencia han forjado una identidad nacional que a menudo se define por una fuerte resistencia a la dominación extranjera y una profunda desconfianza hacia sus vecinos más poderosos. Este trasfondo histórico es crucial para entender la postura actual de Polonia frente a Rusia y su búsqueda de alianzas sólidas, especialmente con Estados Unidos. La relación entre Polonia y Alemania, por ejemplo, está permanentemente teñida por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y las demandas polacas de reparaciones de guerra. Estas demandas no son solo una cuestión económica, son un clamor por el reconocimiento de un sufrimiento inmenso y una manera de reafirmar la soberanía y la dignidad nacional. El éxito de figuras como Karol Nawrocki en Washington y el aparente respaldo de Trump podrían ser interpretados en Polonia como una oportunidad para presionar más estas demandas, lo que a su vez genera preocupación en Alemania. La prensa alemana, al ver esto como un refuerzo de la postura anti-alemana de Nawrocki, subraya el delicado equilibrio de poder y las heridas históricas aún abiertas en el corazón de Europa. Paralelamente, la retórica populista y nacionalista de líderes como Trump, y hasta cierto punto de ciertos sectores en Polonia, resuena con una parte significativa del electorado que se siente desilusionada con las élites tradicionales y las instituciones supranacionales como la Unión Europea. La promesa de America First de Trump encuentra eco en el deseo polaco de afirmar su propia identidad e intereses nacionales, a veces a expensas de la unidad europea. Esta dinámica crea un caldo de cultivo para la fragmentación y debilita la capacidad de Europa para actuar como un bloque unido en el escenario global. El rol de la desinformación y la guerra híbrida en este contexto no puede ser subestimado. El incidente del fraile espía polaco en Bielorrusia es un claro ejemplo. Independientemente de la verdad detrás de las acusaciones, el hecho de que se presente una narrativa que mezcla religión, espionaje y manipulación política
sirve para sembrar la discordia y la desconfianza. En un entorno donde las noticias falsas y las campañas de influencia son comunes, es cada vez más difícil discernir la verdad de la ficción, lo que complica aún más los esfuerzos diplomáticos y la construcción de la confianza entre naciones. La manipulación de la opinión pública se convierte en un arma poderosa, y eventos como este pueden ser inteligentemente orquestados para lograr objetivos geopolíticos más amplios, como la desestabilización regional o la justificación de futuras acciones militares. La dependencia energética de Europa de Rusia es otro factor crítico que define gran parte de la política exterior del continente. A pesar de las sanciones y el esfuerzo por diversificar las fuentes de energía, la realidad es que muchos países europeos han tardado en deshacerse completamente de los hidrocarburos rusos. Esta dependencia no solo tiene implicaciones económicas, sino que también le otorga a Moscú una palanca considerable sobre las decisiones políticas europeas. La hipocresía energética que denuncian expertos. Como Mariusz Marszałkowski, donde Europa condena la agresión rusa mientras sigue financiando su economía a través de la compra de energía, expone una dolorosa contradicción en el corazón de la política europea. Además, las acusaciones de que empresas estadounidenses se están beneficiando de esta situación, vendiendo gas natural licuado a precios más elevados a Europa, añaden una capa de cinismo a la ecuación, sugiriendo que la geopolítica a menudo se reduce a intereses económicos disfrazados de principios morales. El tema de las reparaciones de guerra no es exclusivo de Polonia. Grecia, por ejemplo, también ha reivindicado reparaciones a Alemania por la ocupación nazi. Estos litigios históricos demuestran la complejidad de las relaciones europeas y la necesidad de abordar el pasado de manera constructiva para construir un futuro de cooperación genuina. Sin embargo, en el contexto actual, estas demandas se instrumentalizan fácilmente para fines políticos, profundizando las divisiones en lugar de sanar viejas heridas. La Unión Europea, como proyecto de paz y cooperación, se enfrenta a uno de sus mayores desafíos. La cohesión interna se ve amenazada por movimientos nacionalistas, la ineficacia en la gestión de crisis y la presión de actores externos que buscan explotar sus vulnerabilidades. La falta de una política exterior y de defensa común robusta, unida a la disparidad de intereses entre sus miembros, la hace susceptible a las estrategias de divide y vencerás. La potencial victoria de Trump en las elecciones de 2024 agravaría esta situación, ya que su enfoque America First prioriza los intereses de EU por encima de las alianzas tradicionales, lo que podría dejar a Europa en una posición aún más precaria, en un mundo cada vez más volátil. La situación actual no es solo una crisis regional, sino un microcosmos de tensiones globales más amplias. El surgimiento de bloques alternativos como los BRICS, la creciente influencia de China e India y la reconfiguración de las cadenas de suministro globales, todos contribuyen a un panorama geopolítico incierto. En este escenario, la capacidad de los líderes para navegar estas complejidades, para distinguir la verdad de la desinformación y para priorizar la cooperación sobre la confrontación, será la clave para determinar si el mundo se dirige hacia un nuevo orden más estable o hacia una mayor fragmentación y conflicto. El dilema de Europa es profundo. ¿Puede permitirse seguir financiando el conflicto a través de sus compras de energía mientras simultáneamente intenta apoyar a la nación bajo asedio? ¿O la necesidad de seguridad energética y la presión de sus propios consumidores serán siempre un factor predominante? La respuesta a estas preguntas no solo definirá el futuro de la relación entre Europa y Rusia, sino que también moldeará la estructura de poder global en las próximas décadas. La falta de una solución negociada, la ambigüedad de las promesas de paz de Trump y el aparente juego de tiempo de Putin solo profundizan la incertidumbre y aumentan el riesgo de una escalada. Finalmente, el factor humano. Las personas que viven en las regiones afectadas, los millones de desplazados, las familias divididas por el conflicto. Sus voces a menudo se pierden en el cacofonía de los análisis geopolíticos y las cifras económicas. Es un recordatorio de que detrás de cada decisión política,
De cada transacción energética, hay vidas humanas afectadas. La hipocresía, la manipulación y la búsqueda de beneficios personales en tiempos de crisis tienen un costo humano inmenso, un costo que no se puede cuantificar en euros ni en cuotas de mercado. La llamada a la soberanía frente a los selfies de la diplomacia superficial es un eco de este sufrimiento, un llamado a la autenticidad y a la responsabilidad en un mundo al borde del precipicio.